Bueno, muy buenas tardes para todos. Presento mi cordial saludo al tutor Alejandro Benavides y a mis compañeros de curso de la asignatura Derecho Constitucional Colombiano 1 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, carrera de Derecho. El día de hoy vamos a hablar de las acciones constitucionales. Las acciones constitucionales son una serie de herramientas que se plantean dentro de la Constitución Política de 1991 y que sirven principalmente para garantizar o hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos cuando estos sienten que han sido vulnerados. Vamos a hablar de 6 de las principales acciones constitucionales, empezando por el derecho de petición, continuando con la acción de tutela, la acción de grupo o acción popular, acción de cumplimiento, el habeas corpus y finalizando con el habeas data como las 6 principales herramientas o acciones constitucionales con las que cuenta nuestra Carta Magna. Bueno, la primera acción constitucional de la que vamos a hablar en esta tarde es el derecho de petición. El derecho de petición, como todos conocemos, está consignado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, donde se habla que todo ciudadano tiene el derecho de solicitar información a las entidades públicas de acuerdo a sus necesidades. Los derechos de petición tienen una serie de características, entre las cuales deben ser peticiones respetuosas dirigidas hacia funcionarios o hacia instituciones sobre los procesos que cada uno de estos desempeña. Para el desarrollo de un derecho de petición, la presentación de estos mismos puede hacerse tanto de manera formal, por escrito, como también peticiones de manera verbal, las cuales deben ser resueltas por la entidad o por el funcionario hacia el cual se dirigen en unos términos definidos por la ley. Hay derechos de petición que por su simpleza o por la poca complejidad de la información tienen 10 días hábiles para ser resueltos. Y de acuerdo a la naturaleza de la petición, se pueden extender hasta 30 días hábiles para hacer la respectiva resolución a la petición de información que se solicita generalmente. También es cierto que la calidad de la información de respuesta debe ser oportuna, clara y precisa, de manera que no se vea vulnerado el derecho de la solicitud de información o de la petición realizada por la persona que la solicita. El derecho de petición lo puede realizar cualquier persona sin necesidad de un abogado, sino a través de una simple comunicación, de manera que ni siquiera se necesita expresar o citar el artículo 23 ni la norma que regula el uso del derecho de petición en Colombia. Podemos decir que el derecho de petición es una de las acciones constitucionales más usadas en la actualidad en cualquier institución, tanto pública como de la rama administrativa, como del Poder Ejecutivo, como del mismo Poder Judicial. Por decirlo así, es la herramienta constitucional más común en nuestro sistema jurídico. Continuando con las acciones constitucionales, tenemos la acción de tutela. La acción de tutela se ampara jurídicamente en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y es usada cuando cualquiera de las personas dentro de nuestra sociedad siente que se vulnera alguno de sus derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta que la acción de tutela tiene una serie de características. Es subsidiaria, es sencilla, eficaz y se resuelve de manera rápida. Para poder definir la acción de tutela o poder dar resolución a esta una vez sea radicada, se tiene o se cuenta con un tiempo aproximado de 10 días para poder dar respuesta a la petición o a la solución de esta acción constitucional. Cuando hablamos de las características de la acción de tutela, sabemos que es subsidiaria porque se lleva a cabo siempre y cuando no exista otro mecanismo dentro de la normativa para poder hacer la solicitud o petición que se quiere a través de esta herramienta. También sabemos que es eficaz porque le exige al juez, dentro de un término rápido, conceder o no la petición que se está realizando dentro de esta acción de tutela o ratificar si se vulnera o no el derecho que dentro de ella procede o se solicita por parte de la persona que realiza esta acción.
También se puede decir que es sencilla porque no se requiere de un gran conocimiento jurídico para poder iniciar un proceso de este tipo. Y inmediata porque cuenta con un tiempo que es relativamente corto para poderse darle solución. En términos generales, la tutela cuenta con 10 días para ser resuelta, de manera favorable o no a quien la acciona. Entonces, este mecanismo es uno también de los más populares y más usados dentro de nuestra Constitución Política de 1991 y recordemos que se usa cuando se sienten vulnerados los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Continuando con este análisis de las acciones constitucionales, tenemos la acción popular o de grupo. Esta acción popular o de grupo se presenta cuando una persona o un grupo de personas se sienten vulnerados en los derechos colectivos. Por ejemplo, cuando se presentan afectaciones al medio ambiente, al patrimonio cultural, en los casos donde se presentan de pronto algún tipo de desplazamientos o fenómenos que afectan de manera global a un grupo de personas específico o a poblaciones minoritarias. Las acciones populares tienen dentro de sus características que también son presentadas ante los jueces civiles del contencioso administrativo y estos tienen 3 días para admitir o inadmitir este tipo de acción. De manera que cuando son admitidas, estos a su vez, si no son los competentes para dar solución a la petición que se realiza dentro de esta acción, la remitirán a la persona, a la institución o a la entidad que sí es responsable de dar respuesta a la solicitud realizada. Cuenta con 10 días para hacer este proceso. La acción popular también tiene como característica que es una herramienta muy usada, por ejemplo, en procesos donde se ven afectados situaciones como afectaciones medioambientales. De hecho, dentro del desarrollo de este video, al final haré la explicación de un caso práctico de lo que es una acción popular o acción de grupo. Continuando con este recorrido por las acciones constitucionales, vamos a hablar ahora de la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, en resumen, es un instrumento o es una acción constitucional que permite a las personas, a la persona o a las personas que la llevan a cabo, interponer este recurso en contra de una institución que incumple una ley o un decreto cuando éste ya ha sido debidamente sancionado. Es decir, se usa precisamente para hacer cumplir las normas actuales que están dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La acción de cumplimiento se usa generalmente aplicada o se debe presentar mejor ante los jueces del contencioso administrativo o ante los jueces del municipio del domicilio donde vive la persona que presenta este recurso. La acción de cumplimiento no, digamos que se diferencia en cierto modo digamos como una manera de buscar la garantía de los derechos fundamentales porque para esto ya existe la acción de tutela. Pero sí se puede usar en un caso práctico como por ejemplo cuando alguna alcaldía de un municipio X tiene a solicitud de una comunidad hacer la construcción, por ejemplo, de un acueducto que le permita acceder al servicio público del agua potable, existiendo ya en el municipio dentro de su presupuesto una partida, valga la redundancia, presupuestaria que le va a permitir financiar dicho proyecto, pero por omisión de este mandatario local, dichas obras no son realizadas o a tiempo o sencillamente no se realizan dentro de la ejecución de su plan de desarrollo. En esos casos, las comunidades, si ya han realizado peticiones previas para garantizar sus derechos, como por ejemplo el de tener ese acueducto, han sido omitidos, pero también existen leyes a nivel nacional que le exigen a estas instituciones o a estas entidades garantizar el acceso y giran los recursos para poder ejecutar estas obras y las alcaldías no las hacen, la acción de cumplimiento se convierte en una herramienta fundamental que le permitirá a la comunidad hacer exigir sus derechos, por tanto, lograr que se construya a través de este instrumento el acueducto que solicitan, hablando de nuestro caso en concreto. Ahora vamos a hablar del habeas corpus. El habeas corpus es una acción constitucional que toda persona está en su derecho de usar cuando siente que ha sido privado de la libertad
de manera ilegal por una autoridad pública. El artículo 30 de la Constitución Política es digámoslo así, que el fundamento normativo para esta acción constitucional. El artículo 30 nos habla de manera resumida que aquella persona que es privada de la libertad y siente que esa privación de la libertad se ha hecho de manera ilegal o que no es del todo, no se ha hecho con el debido proceso, tiene el derecho de solicitar el habeas corpus. Lo puede hacer tanto la persona que es directamente afectada como un tercero en los casos en los que el privado de la libertad no pueda invocarlo. Y la autoridad tiene un término de 36 horas para poder resolver el habeas corpus. Se puede presentar ante el juez o la autoridad, digamos, que se encarga ante la autoridad local como autoridad judicial, o también se puede presentar ante la autoridad que lleva a cabo la detención, como por ejemplo la Policía Nacional. Entonces, el habeas corpus lo que busca es garantizar el artículo 30 de la Constitución Política, donde toda persona es libre y no se le puede, digamos, restringir su desplazamiento ni su libertad. Finalmente, vamos a hablar del habeas data. El habeas data se ampara en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que toda persona tiene el derecho a la intimidad de su información, pero también tiene otra serie de derechos, como por ejemplo el rectificar, el derecho a guardar o salvaguardar su información personal de manera que ésta no sea revelada, afectando pues ese mismo derecho a la intimidad. El habeas data tiene una serie de características, pues sabemos que está regulado por este artículo 15 de la Constitución Política, pero también por la Ley 1582 del 2012, que establece la reglamentación para el tratamiento de los datos personales. Esta información, que principalmente se encuentra en instituciones financieras o en entidades financieras públicas y una serie de entidades comerciales y no comerciales en las cuales reposa la información de muchos de los ciudadanos, debe constar en todas y cada una de ellas con las políticas de tratamiento de los datos personales, ya que estos datos personales son de gran importancia para la garantía del derecho a la intimidad de las personas. También es cierto que hay ciertas condiciones en las cuales estos datos personales pueden ser, digamos, debidamente manejados con la autorización previa del usuario o de la persona. Por ejemplo, en procesos judiciales donde es necesario acceder a la información como parte de las pruebas o del acervo probatorio de cualquier proceso, de manera que no, digamos, es una de las formas en las cuales los abogados o los entes investigadores tienen el derecho de acceder a cierta información. También, por otro lado, con la previa autorización de la persona, se puede hacer el tratamiento de los datos dentro de cualquier entidad. Para uso científico, para uso estadístico, para uso histórico, también se habla que esta información también se puede tener acceso. Entonces, hay una serie de responsabilidades que recaen también sobre aquellas personas que manejan la información del colectivo, sobre aquellas entidades que de una u otra manera pueden, digamos, contar con bases de datos con la información de muchos de sus potenciales usuarios. Entonces, es importante que la normativa que se regula a través de la garantía de este artículo 15, el derecho a la intimidad, del derecho a la información, pueda ser garantizado a través de esta acción constitucional. Bueno, ya para hablar de un caso práctico del uso de una de las acciones constitucionales, voy a hablar en este caso de la acción popular, de la acción popular, trayendo como ejemplo la acción popular que se realizó por parte de un colectivo de personas que buscaba proteger al páramo de Santurbán lo buscaba proteger de las actividades mineras realizadas en la zona de influencia de este. Entonces, la herramienta fundamental o herramienta de acción constitucional usada por este colectivo de personas desde la ciudad de Bucaramanga fue la acción popular. ¿Por qué se usa esta acción constitucional? Porque allí
los derechos que se vulneran son los derechos de un colectivo que es la ciudad de Bucaramanga y los municipios aledaños al páramo de Santurbán, que se ven vulnerados en su acceso a un ambiente sano. También se ven afectados, por ejemplo, las fuentes hídricas con las actividades de minería que se puedan realizar en las zonas de influencia del páramo de Santurbán y la afectación de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la fauna y flora existentes, que se van a ver seriamente alterados por el desarrollo de las actividades de minería legal e ilegal que se realizan en el sector. También es cierto que aunque los títulos mineros o las licencias para la explotación minera se realizan a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades, muchas veces estas entidades hacen caso omiso de las peticiones del colectivo y por eso se recurre a este tipo de acciones constitucionales de manera que a través de estos instrumentos se pueda garantizar verdaderamente los derechos fundamentales del colectivo y no en este caso los de una empresa privada que va a realizar la explotación de los recursos naturales. Por eso considero que la acción popular es la mejor herramienta constitucional para garantizar el acceso o para garantizar un ambiente sano en el colectivo y no realizar afectaciones a los recursos naturales y a la biodiversidad del páramo de Santurbán.